Hola y sean bienvenidos a esta guía de loops y algunos TOD de Goku Ultra Instinto, empezando de los más básicos y simples a algunos más avanzados, así que espero que puedan conseguirlo mediante este tutorial. Sin más que agregar, empecemos. Y comenzaremos con mi loop favorito, el cual es el Ki Blast Loop o 6S Loop, como deseen llamarlo. La verdad no tiene nada de complicado, siempre y cuando estén acostumbrados a hacer delays, pero además de eso sale con muchísima facilidad. De igual manera intentaré ser lo más detallado posible para que sea lo más simple de entender. Por lo mismo, no se desesperen si no les sale a la primera. Por lo general, los loops toman un poco dominarlos. Así que veamos qué deberemos apretar. Empezaríamos con adelante círculo, triángulo y activamos Sparking Blast. Y nos preparamos para presionar cuadrado, cuadrado, adelante X, dash instantáneo, delay, triángulo, cuadrado, cuadrado, adelante X, dash instantáneo, delay, triángulo. Y así para después prepararnos para hacer un BNB normal, un combo sumamente simple y luego terminarlo con un level. Como ya pudieron notar, lo fundamental aquí es el delay del Instant Air Dash triángulo y claro, el conectar siempre el 6S con un solo hit. Así que intenten demorarse un poco al hacer el Instant Air Dash, ya que de lo contrario podrían dropear el loop. Ahora un loop que si se tiene la paciencia suficiente y un buen tiempo en práctica no deberían tener mucho problema en aprenderlo, dado que es bastante simple si hablamos en botones. Ahora, lo único complicado es hallar el timing con el cual deberemos hacer un delay luego del autocombo, pero dejando de lado eso, no es un loop muy difícil si se logra dominar a la perfección. Bueno, veamos qué presionar. Empezaríamos con cuadrado, 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 dash instantáneo, triángulo, cuadrado, 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 dash instantáneo, triángulo, cuadrado, 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 dash instantáneo, triángulo. Y en este último cambiamos cuadrado, 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 abajo, atrás, cuadrado, vanish y abajo, adelante, círculo. Ya por último los levels o level dependiendo en la situación que se encuentren en ese momento. Así que les sugiero tener paciencia para este loop, dado que cuesta un poco acostumbrarse. Yo al menos no me demoré tanto, pero eso porque ya había practicado en otro video el loop del autocombo de Janemba, que de igual manera se los dejo en la esquina superior derecha, por si es que quieren echar un vistazo. Ya nos encontramos con el tercer ejemplo de esta guía, y sí, es otro loop, en este caso un loop con los puños de aire de Goku Ultra Instinto. Si bien es un poco más difícil de acertar, pero luego verán de que escala a muchísimo daño, llegando a casi 80% de daño, por lo cual puede ser muy oportuno aprender este loop. Veamos qué deberemos presionar para este loop. Empezaríamos con círculo, activamos Sparking Blast y nos preparamos para presionar abajo triángulo, círculo, X un hit, dash instantáneo, delay, triángulo, cuadrado, cuadrado, abajo triángulo, círculo, X un hit de nuevo y dash instantáneo, delay, triángulo, cuadrado, cuadrado, abajo triángulo, círculo, dash instantáneo, cuadrado, triángulo, abajo, adelante, círculo y el especial de nivel 3 o especial de nivel 1. Todo esto dependiendo de cuántas líneas de ki tengan o claro, si todo su equipo está vivo. Va a ser totalmente situacional. De igual manera, estos loops pueden tener muchas variantes, como la que estamos viendo en este momento, para la cual presionaremos cuadrado, cuadrado y cuando se ejecute el autocombo haremos un vanish, que es triángulo más círculo, para después acertar el Dragon Rush y finalmente abajo, adelante, cuadrado, para terminar con los levels. Así que ya dependerá de ustedes cuál les guste más, o quizás si este se le hace más fácil para no fallar el combo. Y sí, hora de empezar con los TODs, que son combos de 100% de daño, en este caso uno bastante sencillo, con dos pequeñas dificultades, pero dependiendo de que si ya han aprendido los loops anteriores, este TOD se les hará sumamente fácil, dado que lo único complicado será tanto acertar el loop de los Air Punch y luego la asistencia. Fuera de eso es un TOD muy simple. Empezaríamos con abajo triángulo, círculo y presionamos abajo, abajo, X, Spark y nos preparamos para presionar abajo triángulo, círculo, X un hit y hacemos un dash instantáneo, delay, triángulo, cuadrado, cuadrado, abajo triángulo, X y presionamos círculo, luego abajo X, dash instantáneo, triángulo, abajo círculo, cuadrado, 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 asistencia, atrás, atrás. Presionaríamos R1 y nos tocará esperar que termine el Dragon Rush para empezar a ocupar nuestros especiales.
Así que si ya dominan los loops anteriores, este TOD les saldrá bastante fácil. Sigamos con el siguiente ejemplo. Ahora veremos un TOD sin tener que activar nuestro Sparking Blast, lo cual puede ser muy provechoso, dado que la gran mayoría de los TODs necesitamos este factor. En lo que serían los botones, diría que ya es un combo avanzado, ya que necesitaremos acertar 2 asistencias. Creo que su gran desventaja sería que no es muy óptimo. Por lo mismo necesitaremos ya haber juntado líneas de ki. Así que empezaríamos con abajo triángulo, triángulo, arriba más adelante triángulo, abajo círculo, círculo, triángulo, abajo círculo, arriba cuadrado, 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 abajo, atrás cuadrado, asistencia, círculo, abajo círculo y R2. Luego triángulo, abajo círculo y autocombo, arriba cuadrado, cuadrado, abajo atrás cuadrado, asistencia, nos movemos hacia atrás y esperamos para hacer el Dragon Rush. Luego de este presionaríamos abajo, abajo X y nos estaríamos preparando para hacer nuestros especiales. Así que si dominan acertar las asistencias, este TOD les saldrá con muchísima facilidad. Y bueno, el último TOD que veremos de esta pequeña guía, un TOD que para empezar lo podremos hacer con 0 líneas de ki, pero como pudieron notar, deberemos tener nuestro Sparking Blast activado desde ya. En lo que sería la complejidad, sería solamente al final, cuando llamamos la segunda asistencia, dado que me ha pasado que dropeo a veces al momento del 8H o arriba círculo. Pero fuera de eso, es un TOD sumamente simple y que sale con bastante facilidad si lo practican. Así que veamos qué presionar. Empezaríamos activando Sparking Blast para presionar abajo triángulo, triángulo, círculo. Luego presionaríamos abajo X, círculo, triángulo y abajo círculo. Luego arriba cuadrado, cuadrado, cuadrado. Abajo atrás cuadrado, asistencia, cuadrado, cuadrado, abajo triángulo, círculo, abajo X, R2, triángulo, abajo círculo y arriba círculo, abajo atrás cuadrado, asistencia, nos movemos hacia atrás y nos preparamos para hacer el Dragon Rush. Ya luego de esto, solo nos quedaría hacer los levels para terminar este TOD. Como ya pudieron apreciar, sin duda un óptimo TOD, el cual nos podrá ayudar a asegurar algún match sin tanto esfuerzo. Y bueno, hemos llegado al final, espero les sirva este tutorial y logren conseguir hacer alguno de estos loops y TODs. Nos vemos en un próximo video, adiós.